Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en las polineuropatías, es la exposición de nervios periféricos, ¿no? Y bueno, como les había estado hablando, había empezado a hablar de acuerdo a la etiología. Perdón, no he puesto a grabar, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ahí le sale que se empezó a grabar. Ahí le sale que ¿qué? Sí empezó a grabar. ¿No le sale a No está ustedes? grabando. No está grabando. Ahí le sale ahora sí, porque ahí me decía que sí estaba grabando. No sé si. Sí, ya sale. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Bueno, gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación de nervios periféricos. Nos habíamos quedado en las polineuropatías que las veníamos viendo por etiología, ¿no? Y ahorita pues nos quedábamos con las polineuropatías por fármacos, de los más importantes que se mencionaba en la bibliografía consultada. Pues primero tenemos a la amiodarona, que este es un antiarrítmico de clase 3, y sobre todo pues el daño que se ve en axonal, de tipo axonal en las polineuropatías que causa, se ven los pacientes que ya tienen sobre todo un uso crónico, ¿no? Se menciona que más de 2 a 3 años. Luego tenemos a la cloroquina e hidroxicloroquina, que estos pues son fármacos, son antipalúdicos utilizados en la malaria también y en muchos trastornos, sobre todo de índole autoinmune y reumatológico. Y pues bueno, el daño que presentan, el daño axonal que presentan y las manifestaciones por polineuropatías suelen ser de progresión lenta, indolora, sobre todo con debilidad proximal y atrofia que suele ser peor en miembros inferiores. Luego tenemos también antirretrovirales, como son el caso de la salcitabina, didanosina y la mibudina, que estos suelen presentarse sobre todo con una neuropatía sensorial simétrica y dolorosa, ¿no? Cuando llega a causar esta presentación de polineuropatía. Tenemos también a la isoniazida, que es un medicamento utilizado sobre todo para la tuberculosis en el esquema típico y clásico, pero la presentación de estas manifestaciones por polineuropatía se presenta en muy pocos casos. Se habla de que 2% de los pacientes con dosis terapéuticas nomás. Luego tenemos también el exceso de consumo de la piridoxina, también conocida como vitamina B6, que se llega a presentar con neuropatía sensorial, con disestesias y ataxia sensorial sobre todo, ¿no? Y otros tenemos a agentes quimioterapéuticos, como es el caso de la vincristina y el cisplatina.
Luego pasamos a las polineuropatías desmielinizantes. Pues tenemos el caso clásico del síndrome de Guillain-Barré, que se van a profundizar pues más adelante, ¿no? Entonces no voy a hablar mucho de ese. Tenemos a la polineuropatía inflamatoria desmielinizante, crónica, que es similar al síndrome de Guillain-Barré, pero se habla de que tiene un mayor compromiso sensorial que aparte de que se ha establecido una asociación fuerte a enfermedades como el lupus, infección por VIH y gamopatías monoclonales, como es el caso de del mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Y sobre todo la presentación de este tipo de polineuropatía desmielinizante, pues como su nombre lo dice, es crónica y suele presentarse en pacientes de edad avanzada. Luego tenemos también a la polineuropatía sensitiva neoplásica o también asociada a malignidad, que esta por lo general es de comienzo agudo, se presenta con arreflexia sobre todo y alteraciones de la propiocepción, que es movimiento y posición, y sobre todo es muy frecuente en pacientes con cáncer de pulmones, ¿no? Tenemos también a la lepra, o también conocida como enfermedad de Hansen, pues es una infección causada por Mycobacterium lepra, y sobre todo pues la afección o afectación inicial suele ser en fibras finas, que como veíamos la clase pasada, pues suele manifestarse con problemas de termalgesia, ¿no? Y suele afectar a nervios sensoriales, sobre todo también se asocia a mononeuropatías múltiples y suele presentarse en lesión del nervio auricular posterior y nervio radial. Otros ejemplos de polineuropatías desmielinizantes pues son las paraproteinemias o también las displasias de células plasmáticas, que estas pues pueden ser axonales, que es más frecuente que sean axonales, pero también pueden ser mixtas, ¿no? Tanto un daño axonal como desmielinizante, ¿no? Ya les mencionaba de los ejemplos del mieloma, de la macroglobulinemia de Waldenström, y también está la gamapatía monoclonal de significado incierto. Y otro ejemplo es la deficiencia de vitamina B12, que la manifestación en sí clásica de polineuropatía se le conoce como degeneración combinada subaguda, que esta suele darse por lesiones de los cordones posteriores de la médula espinal, y sobre todo pues los pacientes presentan mayor afección en miembros inferiores, con ataxia de la marcha, con problemas de la marcha y del equilibrio, y también pues con alteraciones de la propiocepción, del tacto y de la vibración sobre todo, ¿no? En casos, no en todos los casos, pero en algunos también inclusive puede haber daño de la vía corticoespinal, y entonces presentarse con problemas motores también, ¿no? Pero sobre todo es el problema sensorial y de la propiocepción, como les digo, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la neuropatía diabética, que es en sí la causa más común de polineuropatía. Y a pesar de que pues, es bien sabido cómo la diabetes es esta causa tan común de polineuropatía, su presentación es muy variable. Les voy a hablar pues, en sí de las presentaciones más típicas. Tenemos a la simétrica sensitiva motora distal, que es en sí la forma más común y suele presentarse con una pérdida sensitiva en guante y calcetín, que pues en sí en general es típico de las polineuropatías, pero también con compromiso de la sensibilidad vibratoria, y esta se asocia más a un daño axonal en sí de los nervios periféricos. Otra forma de presentación es la neuropatía autonómica, que inclusive se suele presentar junto a la simétrica sensitiva motora distal, pero pues aquí se va a caracterizar por una hipotensión postural y también con gastroparesia, que la diabetes pues en sí también es una causa muy conocida de gastroparesia, ¿no? Otra presentación es en sí en mononeuropatía o mononeuropatía múltiple, que sobre todo son más comunes estas en
en afección del nervio mediano y del cubital, y otra que es en sí rara, que se llama amiotrofia, diabética o síndrome de Bruns-Garland, también se le conoce, que estas por lo general se va a presentar con dolor en la espalda baja, pero como les digo es más raro, ¿no? Entonces, quedarnos con que la forma simétrica sensitiva motora es la forma más común, y la tablita que les pongo pues al lado derecho inferior, pues ahí vienen en sí pues inclusive clasificadas según si son simétricas o asimétricas, ¿no? También nomás pues mencionar rápido de esta, no se sabe exactamente cómo se causa esta neuropatía diabética, pero pues sí se tienen teorías muy estudiadas, sobre todo una acumulación del sorbitol, que en sí es un metabolito de una vía alternativa con la cual la glucosa se suele procesar a fructosa, y pues en casos con esta hiperglucemia que suele causar la diabetes, pues en sí se acumula más en ciertos tejidos, ¿no? Sobre todo también esto se asocia a la retinopatía diabética. Bueno. Ahora pasamos a las neuropatías asociadas a la infección por VIH. 20% de los individuos presentan estas neuropatías, ya sea por causa directa o por una causa secundaria al VIH, como suele ser una coinfección. Sobre todo la coinfección es muy asociada a la infección por el citomegalovirus también. Y suelen ser estas neuropatías por VIH por daño axonal. Y también tienen presentación variable, como veíamos en la neuropatía diabética. Tenemos la polineuropatía simétrica distal, que es la forma más frecuente de presentación, y sobre todo se manifiesta con parestesias dolorosas en miembros distales. Tenemos también a la polirradiculopatía progresiva, que suele ser en la región lumbosacra y se suele presentar con esta triada de manifestaciones clínicas, como es paraparesia, lumbalgia y también incontinencia urinaria. Otra forma de presentación es la mononeuropatía múltiple, que esta sobre todo se va a presentar con parestesias, debilidad y dolor en los miembros que sean afectados, ¿no? Y otra forma de presentación que es frecuente también son las formas desmielinizantes inflamatorias, que estas sobre todo suelen aparecer en la fase precoz de la infección por el VIH, ¿no? Pero, y como les digo, pues la más frecuente es la simétrica distal. Bueno, pasando a las neuropatías hereditarias, hay muchas formas, pero en sí la más común es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es un síndrome, en sí no es una sola enfermedad, sino más bien en sí es un síndrome de distintos trastornos y subtipos, dependiendo del carácter hereditario y de la afección genética en sí. Como les digo, estos diferentes subtipos se pueden clasificar ya sea según la velocidad de conducción nerviosa en pruebas de electrofisiología, por ejemplo, también según el tipo de patología predominante, si es por daño axonal o por una desmielinización de los nervios, también según el patrón hereditario, como ya les decía, o según la afección de los genes en específicos con los cuales se van a manifestar estos subtipos de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. También pues cabe mencionar que suele presentarse en etapas finales de la infancia inclusive de la adolescencia, y que suelen ser de progresión lenta. También pues suele afectar a miembros inferiores, sobre todo por lesión del nervio peroneo, pero también puede inclusive afectar a miembros superiores, ¿no? Pero es, como les digo, más común los miembros inferiores, y por tanto pues suelen presentar estos pacientes incoordinación de la marcha en general, ¿no? O sea, independientemente del subtipo de la enfermedad que tengan, y también suele presentarse con diferentes anormalidades. Como vemos en la imagen, algo muy característico es el pie cabo, que presentan un arco elevado en sí de la planta del pie,
o inclusive las lesiones de los nervios pueden inclusive en los miembros superiores, en las manos, pueden presentarse diferentes formas como son las características manos en garra, ¿no? Y bueno, en sí hablando de los subtipos de esta enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tenemos el tipo 1, que es el más común, inclusive hasta el 70% de los casos, que su patrón patológico es de tipo desmielinizante, su patrón hereditario es autosómico dominante, y pues aquí voy a mencionar en sí pues características específicas. Estos pacientes no suelen quejarse de parestesias o disestesias, ¿no? Del tipo más común. Luego tenemos el tipo 2, que es por lesión axonal y se caracteriza por tener edad de comienzo tardío, inclusive ya hasta cuando son adultos, pues inclusive. Luego tenemos el subtipo 3, que también se conoce como enfermedad de Yerin-Sotas, y aquí pues los síntomas se presentan, a diferencia de los otros subtipos, en etapas más tempranas, inclusive con retardo en el desarrollo, y también suelen tener nervios hipertróficos que suelen ser muy evidentes, ¿no? Y tenemos el subtipo 4 de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es el más raro, y inclusive otro subtipo que es el subtipo 1X, ¿no? Pero ya no voy a entrar mucho a detalle, sino más bien en mencionar características específicas. Y también pues en la imagen, en la tablita que les pongo en la parte derecha superior, pues vienen otras características clínicas predominantes en estos pacientes, como es el pie de péndulo, que ya lo veíamos la clase pasada también, que esto en general se presenta en pacientes con polineuropatía. Pueden tener piernas con apariencia de botella de champán invertida, como se ve en la imagen a la izquierda. Los arcos plantares altos, que ya les decía, que es el pie cabo. Dedos en martillo, esto por los nervios hipertróficos, como se ve en la imagen a la derecha, ¿no? Que ya les mencionaba, es más común en el subtipo 3. Y bueno, vienen otras manifestaciones clínicas. Otras importantes a mencionar es la marcha en estepaje bilateral. Ya les decía pues que las anormalidades de la marcha son muy comunes en estos pacientes. También arreflexia e inclusive pérdida de la sensibilidad táctil y vibratoria, perdón. Y bueno, este esquema que les presento son varios esquemas, ya nomás para resumir lo que veíamos de las polineuropatías. En sí, pues se pueden clasificar, como ya hemos visto, en muchas formas, ya sea según su evolución, que pueden ser lentamente progresivas, subagudas o agudas. Pueden ser según su distribución, ya sea si son de predominio distal, como es la mayoría de los casos, o proximal, o inclusive si son en miembros superiores o inferiores, o el predominio que tienen, ¿no? Y también, pues, según su etiología, como ya veníamos viendo, si son de tipo metabólicas, inmunes, neoplásicas e infecciosas, ¿no? Entonces hay muchas formas de abordar en sí a los pacientes con polineuropatías, y pues son muchas formas en las que podemos llegar al diagnóstico o dar con el diagnóstico de cada tipo, ¿no? Y bueno, también les pongo esta tablita, esta venía en el Harrison, que se me hizo pues bastante bien para tratar de abordar estos problemas. Son 7 preguntas en sí clave en el abordaje diagnóstico. Pues primero preguntarnos qué sistemas se ven involucrados, ya sea si son motores, sensorial, autonómico o inclusive mixto, una combinación de varios de estos. ¿Cuál es la distribución de la debilidad, ya sea si es proximal o distal, asimétrico, contrasimétrico? Si hay afección de sensorial, si hay afección de neurona motora superior, ya sea también si se presenta con pérdida sensorial o no, cuál es el tiempo de evolución, ya les decía, se pueden clasificar inclusive según esto. Agudo, pues dice aquí que más o menos es de 10 a 4 semanas, subagudo de 4 a 8 semanas y ya crónico más allá de las 8 semanas.
si hay evidencia de una neuropatía hereditaria, o sea, ver los antecedentes heredofamiliares de los pacientes con estas polineuropatías. Y también, pues muy importante, igual que en todo, perdón, pues ver si hay condiciones médicas asociadas, ¿no? Como ya veníamos viendo, pues el diabetes es la causa más común, la diabetes, perdón, es la causa más común de polineuropatía en sí, o inclusive la infección por VIH, ¿no? Bueno, ¿me escucho? Sí. Okay. Bien, ahora continuando ya con la última parte de la exposición, vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré, que lo podemos definir como una polirradiculoneuropatía aguda de origen autoinmune que afecta principalmente a nervios periféricos, que es el tema que estamos viendo, y también la médula espinal, causando un rápido desarrollo de debilidad en las extremidades y a menudo también pues algunas trastornos ocasionados pues, por la misma debilidad de los nervios y que posteriormente en una evolución puede tener ya complicaciones respiratorias y en la deglución principalmente. Le das a la que sigue, por favor. En la epidemiología vemos que podemos encontrar más o menos unos 4 casos, un poquito menos por cada 100,000 habitantes en cada año. Esta información era del Harrison, se está enfocada en la población de Estados Unidos principalmente. Y se mencionaba que había un ligero mayor riesgo, en adultos jóvenes y principalmente en hombres. Y algo muy importante de esta enfermedad, de este síndrome, es que ocurre principalmente en el 70% más o menos de los casos dentro de 1 a 3 semanas después de que haya finalizado un proceso infeccioso. Esto está relacionado con la fisiopatología que ahorita les explicaré. Y otro dato importante es que es la causa más común de parálisis generalizada flácida a nivel mundial. Le das a la que sigue, por favor. Ok, en su fisiopatología vamos a encontrar que existen 4 diferentes grupos de síndrome de Guillain-Barré, o en sí 4 diferentes formas en las que se puede presentar, pero la fisiopatología base de la enfermedad es la misma en relación de que tiene un origen autoinmunitario. La que más se tiene estudiada es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la primera que se estudió también y la que tiene un mayor porcentaje de casos en relación con los demás tipos de síndromes de Guillain-Barré. Y al principio, como en todas las enfermedades, no se conocía el origen, no. Y en los últimos años se ha estado estudiando que principalmente va en relación pues con ciertos antígenos que no son del huésped, con los que el sistema inmune genera una respuesta y que desafortunadamente ocurre una confusión, por así decirlo, en la cual los anticuerpos generados contra estos antígenos que no son del huésped, que como ya les mencioné, esto es relacionado con los procesos infecciosos. Una persona tiene una infección, desarrolla X determinados anticuerpos para combatirla y después estos mismos anticuerpos, según la teoría, reaccionan contra antígenos propios, confundiéndolos con los antígenos creados para combatir la infección, pues, ¿no? Dentro de los principales antígenos a los que se unen estos anticuerpos son los gangliósidos, que son unas glicoproteínas que se encuentran principalmente en los axones y en las células de Schwann dentro del sistema nervioso periférico, pero así a grosso modo se encuentra distribuido a lo largo de diferentes células y en mucha proporción pues dentro del sistema nervioso. Entonces es por ello que las principales manifestaciones clínicas encontradas por el daño ocasionado tanto por la unión de estos anticuerpos como con el efecto de toxicidad ocasionado por la reacción inflamatoria, en este caso mediado por linfocitos T, se centra principalmente en estas estructuras que tienen estos gangliósidos en los que actúan dichos anticuerpos. Estos autoanticuerpos generados son principalmente los GM1, que tienen que ver con lo de gangliósido, y los anti-GQ1B. No voy a ahondar mucho en esto, son diferentes tipos de anticuerpos. Hay unos en los que se presentan dentro de los diferentes tipos de síndrome de Guillain-Barré.
hay una mayor prevalencia en que encontremos, vaya la redundancia, un determinado tipo de anticuerpo que en otros, que ahorita les voy a explicar más a detalle. Y bueno, son muy importantes estos por el papel que juegan en la patogenia del síndrome y también dependiendo del tipo en el que nos encontremos, hay unos que se pueden depositar principalmente en las células de Schwann, que como ya sabemos, pues son los encargados en sí de envolver, viéndolo de una cierta manera, a los axones y que facilitan la conducción a nivel del sistema nervioso periférico. Y también en los nódulos de Ranvier, que recordando, pues son esos espacios entre una célula de Schwann y otra, y pues igual tiene su importancia para facilitar una conducción más rápida dentro de las mismas fibras nerviosas. Entonces, dependiendo del tipo, es el lugar en donde afecta los autoanticuerpos. En el primer tipo de la polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda, la más estudiada que ya les mencioné, por ejemplo, es principalmente en las células de Schwann, y por eso es que es desmielinizante. En el caso de los tipos más enfocados en los axones, estos principalmente afectan los nódulos de Ranvier, porque es donde pues, no hay como tal una vaina de mielina, donde está descubierta en relación con el espacio extracelular la fibra nerviosa. Entonces, estos se clasifican de otra manera y también el pronóstico y el tratamiento cambia ligeramente y pues es más que nada para diferenciar eso. ¿Y por qué se desarrollan en sí las sintomatología? Es por un bloqueo de la conducción en el caso de aquellos casos en donde el daño sea en la célula de Schwann. Ya les mencioné, la vaina de mielina es involucrada en la conducción de los impulsos nerviosos. No tenemos vaina de mielina, entonces hay un problema de conducción y por ende el paciente progresivamente va a empezar a presentar primero a lo mejor parestesia y después ya progresivamente parálisis, que ahorita en las manifestaciones clínicas vamos a ver que es de manera descendente, ascendente. Y problemas de la sensibilidad y también de tipo motor. Esto se puede presentar más cuando es una lesión a nivel del axón, o sea, en los nódulos de Ranvier, y esto es generado porque la destrucción ocasionada ya sea por los autoanticuerpos o la toxicidad media por linfocitos T actúa directamente sobre el nervio, entonces progresivamente pues se va a ir destruyendo esto y no va a haber esa conexión neuronal con en sí el aparato neuromuscular, ¿no? Entonces pues no va a haber esa conducción y pues van a presentarse los síntomas. ¿Le das a la que siga, por favor? Bueno. Y las manifestaciones clínicas, ya las dije anteriormente, es principalmente la debilidad muscular, rápidamente progresiva, que es lo que también caracteriza, que va de manera descendente-ascendente. Así es una manera en la que lo podemos comenzar a considerar que el paciente tiene esta enfermedad. También, pues, al ser una polineuropatía, pues vamos a presentar principalmente debilidad sistémica, que ya dije, inicia en los miembros pélvicos, la ausencia o disminución de los reflejos osteotendinosos, dependiendo de qué tipo de enfermedad, de síndrome nos estemos encontrando. El dolor en cuello, hombros y espalda también es una manifestación muy frecuente. El trastorno sensorial es variable porque existen diferentes tipos, que ahorita se los voy a mostrar. Hay uno donde es predominante el lente sensorial y hay otros donde prácticamente no se encuentra trastorno en lo sensorial. Y la complicación más, o la manifestación clínica que puede a su vez ser una complicación más grave de la enfermedad, es la pérdida del control vasomotor, igual influenciado por, más que nada, como afecta tanto a nervios como a la médula espinal, pueden verse afectados algunas vías relacionadas con el control vasomotor y esto puede manifestarse como fluctuaciones en la tensión arterial, hipotensión postural y algunas arritmias cardíacas, que son las complicaciones pues, más feas de la enfermedad, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y ahí, ya continuando pues con los diferentes tipos, son 4 principalmente, los cuales se determinan por un electrodiagnóstico y tienen distintas manifestaciones, ¿no? Principalmente, esta es una tablita que viene en el Harrison, que igual ya se las mencioné. La primera es la polineuropatía desmielinizante en sí, que es, como ya les dije, la más común, 90% en sí de los casos. En este tipo del síndrome de Guillain-Barré no se
encuentra, por ejemplo, con tanta frecuencia los anticuerpos que ya les mencioné. Y en este caso, la patología está determinada principalmente por el ataque a las células de Schwann, principalmente pues, a las glicoproteínas estas que ya les dije, ¿no? Y luego tenemos los dos tipos axonales, que son los que están relacionados con la parte motor, que es, por sus siglas en inglés es AMAN, y las que están relacionadas con la parte axonal, pero que afectan a la vía sensitiva, que es AMSAN, que es la que está abajo, son los tipos 2 y 3, ¿no? Entonces, como se puede inferir, pues en la que afecta más a lo motor, pues vamos a ver principalmente afectado la vía motora y la otra, pues la vía sensitiva. Estas se pueden sobreponer una con la otra y en este caso no se afecta la célula de Schwann como tal. La afección va encaminada principalmente a los nódulos de Ranvier. Y tenemos un último caso que es que es un poco más raro, que es el síndrome de Miller-Fisher, en el cual las principales características es que hay oftalmoplegia, hay ataxia y areflexia, que areflexia se puede presentar en todos los tipos de Guillain-Barré, pero aquí más que nada lo predominante es la oftalmoplegia y la presencia de los anticuerpos, que en este caso son los anti-GQ1B. Y en este caso, pues la enfermedad se presenta de manera axonal o desmilizante, o sea, puede ser tanto en células de Schwann como en el lóbulo de Ranvier. Y pues como ya mencioné, es el tipo más infrecuente. ¿Le das a la que sigue, por favor? Para el diagnóstico y algunos laboratorios que son importantes, podemos encontrar prolongación de las ondas F. Eso recordando un poquito lo que vimos en pues, pruebas ya de diagnóstico anteriores en otras clases. Elevación de ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que esto nos puede servir para, igual como esto está muy relacionado con un proceso infeccioso, si la cantidad de proteínas o el tipo de célula que se presenta en aumento en un determinado tiempo en el líquido cefalorraquídeo nos puede servir para distinguir si de verdad es un síndrome de Guillain-Barré lo que está ocasionando la neuropatía o a lo mejor sigue siendo un proceso infeccioso. La electromiografía está determinado para conocer la funcionalidad principalmente de las zonas afectadas. Y el diagnóstico es reconociendo el tipo de parálisis que se presenta y la reflexia. Esto más que nada porque es progresiva y porque inicia de los miembros pélvicos y va subiendo. También la ausencia de fiebre u otro síntoma sistémico. Esto a la par de cuando pues, la persona progresivamente va perdiendo su capacidad de moverse o de sentir. Nos sirve para hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad. Y antecedentes característicos es principalmente que el paciente haya tenido una infección pues, de 1 a 3 semanas, como ya les mencioné. Esto nos va a ir guiando un poquito al diagnóstico, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Y en tratamiento como tal no hay cura, pero sí hay maneras de recuperar la funcionalidad y que hay una recuperación casi completa en sí de la enfermedad, que va principalmente por 2 técnicas, que es la aplicación de inmunoglobulina intravenosa o la plasmaféresis. La plasmaféresis es la fotito que ven ahí en la parte de la derecha, que es principalmente una separación, es como si fuera una diálisis, pero pues más como el plasma, que va enfocado en separar el plasma en sí de los demás componentes sanguíneos y luego vuelve a ingresarse en el cuerpo. Y la inmunoglobulina estaba enfocada en unirse a los anticuerpos para inhibirlos. Es muy importante que se inicie principalmente con la terapia con inmunoglobulina en cuanto se haga el diagnóstico de la enfermedad, porque la eficacia está muy determinada por el inicio rápido. Esto pues porque, por ejemplo, las células de Schwann pues, pueden regenerarse, pueden volver a producir mielina. Entonces, aunque sea una afectación del sistema nervioso, sí se puede haber una recuperación casi completa, pero pues obviamente dependiendo de en qué etapa de la enfermedad lo encontremos. Porque también, por ejemplo, los linfocitos T, por su actividad tóxica, además de que pueden dañar la célula de Schwann, por ejemplo, en la polineuropatía desmilizante tipo 1, después puede avanzar y ponerse más grave el paciente y no solo afecta a la célula de Schwann, sino que también afecta ya al nervio. Entonces, en este caso es muy diferente que nomás se recupere
la célula de Schwann, en sí la mielina, que se recupere como tal el nervio, ¿no? Que pues ahí ya empieza a haber más complicaciones y el paciente muy posiblemente va a recurrir de terapia física para poder recuperar un poco la funcionalidad de las extremidades que se vean afectadas. Los glucocorticoides como prednisona, etcétera, anteriormente se utilizaban, pero ya en la actualidad se ha visto que no muestran ser efectivos como tal contra el síndrome de Guillain-Barré. Y el pronóstico, en sí, un 85% de los pacientes pues alcanza una recuperación funcional completa, lo cual es muy bueno. Y la mortalidad es menor del 5% en escenarios pues óptimos. Esto es teniendo en cuenta pues, todos los demás tratamientos que también se tiene que dar. Si el paciente, por ejemplo, tiene dificultad respiratoria porque está teniendo problemas en los centros vasomotores, bueno, pues entonces tenemos que dar, a lo mejor intubar al paciente, etcétera, pues, ¿no? Que son las complicaciones que pueden llevar a la mortalidad. Le das a la que sigue, por favor. Y eso sería todo por nuestra parte. Quique, ¿me puedes dar permiso para compartir? Sí. Ani, no me deja tomar el control otra vez. Espérame, verás. Ahí puedes. Sí, listo. Ahí está. Bueno, nosotros somos el equipo número 8 y les vamos a platicar un poquito acerca de las cefaleas y las así, ¿no? Rápidamente, un repaso anatómico pues, de la cabeza, a lo que ya hemos visto. Está situada en la parte superior del cuerpo y se encuentra conformada por un armazón esferoidal de huesos planos, donde se encierran órganos muy delicados, pues como es el centro del control y registro y el proceso de datos denominado el encéfalo, como ya conocemos. Este se encuentra sobre la columna vertebral cervical y este ejerce movimientos de rotación a través de los músculos del cuello. En la parte delantera se denomina la cara, que en esta se encuentran órganos importantes que componen tanto los sentidos como es la vista, el oído, el equilibrio, el olfato y el gusto. La cabeza a su vez se va a dividir en dos zonas bien diferenciadas que les acabo de mencionar, que es el cráneo y la cara o macizo facial. La parte superior va a estar cubierta de piel y generalmente de pelo, que a este conjunto se le va a llamar cuero cabelludo. Todos los huesos que componen la cabeza van a ser fijos sin movimiento articular, a excepción del maxilar inferior. La parte superior delantera se denomina frente. Cada lateral de la frente situado a ambos lados de la cara por encima de la comisura de los ojos es la sien. Y la parte inferior trasera de la cabeza, situada debajo de la base del cráneo, se denomina nuca. La parte inferior delantera, situada debajo de la mandíbula inferior, se llama garganta. Y la parte circundante, junto con las anteriormente mencionadas, van a formar un estrechamiento que une la cabeza con el tronco, que va a ser pues ya el cuello como tal, ¿no? A través del cuello van a discurrir pues las vértebras cervicales, que van a estar situadas en la parte posterior, como hemos visto anteriormente, van a sujetar la cabeza y a la espina dorsal, por donde pues aquí va a pasar la médula espinal, ¿no? Que va a tener la importancia como tal, y la salida de los nervios que vamos a ver a continuación más adelante.
En el interior del cuello se van a encontrar pues 2 conductos que van a partir de la faringe, que van a conectar pues tanto con el aparato respiratorio y digestivo, que van a ser la tráquea y el esófago. Asimismo, pues se van a encontrar los grandes vasos que van a estar situados a cada lado, que van a ser los que se encarguen de la irrigación del encéfalo, la cara y pues el cuello, ¿no? O sea, que van a ser pues las principales, la yugular y la carótida. Dentro de estas estructuras mencionadas anteriormente tenemos que hay unas que son sensibles y otras que no son sensibles. Dentro de las sensibles al dolor son las que se muestran a continuación, que es principalmente el cuero cabelludo, los músculos, el periósteo, la dura madre y sus arterias, las arterias extracraneales y las arterias intracraneales proximales. Dentro de las insensibles, pues ya son en sí los huesos, las venas del diploide, la pía aracnoides, el parénquima cerebral y el epitelio ependimario y los plexos coreales. Estas son estructuras pues ya intracraneales, ¿no? Que no van a tener sensibilidad como tal. Sin embargo, hay dentro pues del cráneo de igual forma, hay aquellas que sí son sensibles al dolor, como las que ya se mencionaron, que esta va a ser principalmente la dura madre y las porciones proximales de los grandes vasos intracraneales, ya que estos van a recibir inervación pues, del nervio trigémino principalmente, de las fibras sensitivas de los pares craneales 9, 10 y la segunda y la tercera raíces nerviosas sensitivas cervicales, por lo que pues, van a ser las que se encarguen más que nada de dar las patologías que se van a ver a continuación. En general, pues el dolor cuando es unilateral, este corresponde a un lado de la cavidad intracraneal, esta se va a irradiar hacia un mismo lado de la cabeza hasta que los factores causantes que están causando pues este dolor van a distorsionar la anatomía intracraneal, van a generar una disociación de la línea media o van a bloquear las vías del líquido cefalorraquídeo, que es cuando aquí ya tenemos la aparición de un dolor bilateral, que también pues, nos va a servir más que nada a comparación de la semiología a continuación. Y pues dentro de los mecanismos causantes del dolor se encuentran múltiples asociados, como es la tracción, el desplazamiento y la dilatación de los vasos sanguíneos. También la compresión, invasión de los nervios, la dilatación y colapso del sistema ventricular, así como pues la inflamación de todas las estructuras sensibles al dolor. Pues ya entrando a la semiología de las cefaleas, este es un tema muy completo. Como primer paso en la semiología de la cefalea se debe buscar datos que sugieran una causa secundaria de la misma. Esto tiene que ser mediante una historia clínica pues bastante amplia y un examen físico adecuado. Aquí los estudios de neuroimagen, los análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo únicamente van a estar indicados cuando ya haya datos sugestivos de cefalea secundaria, como pueden ser de gran importancia como los cambios fundamentales o progresión en el patrón de la cefalea, que sea una cefalea de primera vez y que vaya empeorando con el tiempo, ataques de inicio súbito, incluyendo aquellos que despierten al paciente al estar dormido, o anormalidades en el examen físico general o pues neurológico ya como tal, ¿no? Síntomas neurológicos que duren más de 1 hora, nuevos ataques de cefalea en personas de menores a 5 o mayores de 50 años, nuevos ataques en personas que tengan cáncer, que estén inmunosuprimidos o embarazadas, asimismo, pues, cefalea asociada a alteración o pérdida del estado de conciencia y cefaleas precipitadas por actividad física, sexual o maniobras de Valsalva. Además, pues en aquellos pacientes en los que se descarta una causa secundaria debe precisarse si el dolor se ajusta al patrón de alguna de las cefaleas primarias recogidas en la Clasificación Internacional de Cefaleas, y esto pues es para establecer un diagnóstico final ya, ¿no? Como tal. La anamnesis básica de un paciente con cefalea, pues en el caso, por ejemplo, de que llegue a urgencias, debe incluir obligatoriamente pues un motivo de consulta, la enfermedad actual y los antecedentes personales y familiares que se tienen a continuación. Dentro del motivo de consulta debe registrarse el síntoma o problema principal por el que el paciente consulta, lo que permite pues más que nada centrar la asistencia, o sea, el por qué está viniendo en este momento el paciente a consulta. Y en el caso de los pacientes con cefalea, dentro del motivo de consulta se debe constar que pues verificar la edad del paciente, o sea, que entre en los grupos de riesgo, la forma de inicio del dolor, que este pues ya sea súbito o progresivo, dependiendo, pues esto nos va a ir orientando a un diagnóstico, y si ha sufrido con anterioridad episodios similares de cefalea. Dentro de la enfermedad actual, pues este debe de describirse más que nada el fenotipo clínico que presenta la cefalea y que motiva la consulta. Si el paciente presenta varios tipos de cefalea, se va a comenzar pues una anamnesis por el subtipo que más le incapacita o preocupa. Esto al momento pues ya nosotros de tener en mente algún tipo de cefalea como diagnóstico pues principal.
Inicialmente, pues es recomendable escuchar primero la descripción del paciente, así como de los síntomas que presenta. Así también, pues ya ir dirigiéndonos la anamnesis. Y pues esto nos va a favorecer más que nada a que pues el paciente vaya describiendo óptimamente cada una de las cosas que siente y también pues relacionarlo con lo que nosotros vemos, si hay fotofobia, si el paciente entra con una fase de dolor, en todo ese tipo de estructuras, ¿no? Ya dentro de los antecedentes personales y familiares, en el caso de las cefaleas primarias es importante preguntar pues por antecedentes familiares de migraña principalmente y recoger pues el resto de los otros antecedentes, ¿no? En las mujeres debe de preguntarse en qué fase del ciclo menstrual se encuentra y el uso de anticonceptivos, así como también pues conocer el tratamiento habitual que toma el paciente al momento de presentar estas cefaleas, sobre todo con aquellos fármacos con potencial efecto vasodilatador pues que puedan estar condicionando la migraña. Y también pues es importante preguntar por alteraciones del sueño, ya sea por la calidad del descanso que presenten, la presencia de apneas y o bruxismo. Ya a partir de aquí pues se inicia la sospecha clínica basada en la anamnesis, que está en la atención pues ya en sí, por ejemplo en urgencias va a excluir cefaleas secundarias, debe prestarse pues una especial atención a la edad del paciente, como les mencionaba, por el otro riesgo de enfermedades ya ateroscleróticas y todo que puedan condicionar a un evento cerebrovascular o otros diagnósticos diferenciales. Se debe de prestar también al perfil temporal del dolor y una serie de criterios de alarma epidemiológicos, evolutivos y clínicos, que son los que se tienen en la tabla a continuación, que pues estos son más que nada los principales riesgos, ¿no? o signos de alarma que puede presentar un paciente que nos ayudan a pues agilizar el proceso, ¿no? de la atención. Y ya en el proceso de la obtención de la historia clínica, pues se debe de tener más que nada preguntas claves que más allá de las características detalladas del dolor, pues deben de ser respondidas también para establecer rápidamente el riesgo de la cefalea secundaria, ¿no? Que pues nos pueda estar causando otra causa aparente y tenga un peor pronóstico. Y pues es una forma sencilla y útil de estratificar el riesgo de las cefaleas secundarias y acotar las posibilidades de diagnóstico, pues es clasificar la cefalea en uno de estos grandes síndromes, que es el que se encuentra en la tabla número 3, que pues esto ya va a ser específicamente de acuerdo al perfil temporal del dolor, va a ser en cefalea aguda residente de comienzo, cefalea aguda recurrente, cefaleas crónicas progresivas, cefaleas crónicas no progresivas y las neuralgias, ¿no? Y pues algunas de ellas se van a mencionar a continuación. Bueno, ya hablando de las cefaleas no migrañosas, se encuentra la cefalea tensional. Este término se usa frecuentemente para describir el síndrome de cefalea crónica caracterizado por la molestia bilateral similar a la presión producida por una banda, como lo vemos en la foto. Este dolor por lo general se instala con lentitud, varía en intensidad y puede persistir de manera más o menos continua por varios días. Puede ser episódica o crónica cuando ya se presenta por más de 15 días por mes. Algo que diferencia este tipo de cefalea a la migraña es que carece por completo de manifestaciones acompañantes, como pues la náusea, el vómito, la fotofobia, fonofobia. Ahorita se va a ver más de eso, ¿no? Y no se comprende por completo la fisiopatología, pero parece probable que se deba a un trastorno primario de la modulación del dolor por el sistema nervioso central. En la cefalea primaria con tos, es generalizada que inicia de forma súbita, dura varios minutos, en ocasiones hasta horas, y es desencadenada por la tos. Entonces esta se previene evitándola o también evitando otros eventos precipitantes, lo que incluye pues estornudos, risas o agacharse. Todos los pacientes con este síndrome deben descartar otras causas graves antes de establecer este diagnóstico, porque por ejemplo cualquier lesión que cause obstrucción de la vía del líquido cefalorraquídeo o que desplace estructuras cerebrales puede causar la cefalea. En la cefalea de esfuerzo, pues tiene características similares a la cefalea con tos y la migraña. Puede ser precipitada por cualquier forma de ejercicio, a menudo de naturaleza pulsátil. El dolor dura entre 5 minutos hasta 24 horas, es bilateral. La duración también tiende a ser más breve en adolescentes que en adultos de edad avanzada. Se previene al no realizar esfuerzo excesivo, en particular en climas cálidos o en grandes altitudes. A ver. La cefalea en trueno, pues es intensa, de inicio súbito, que puede recurrir en ausencia de cualquier provocación conocida. La cefalea de inicio explosivo puede ser causada por la ingestión de fármacos simpatomiméticos
Y la cefalea por frío pues se refiere al dolor de cabeza desencadenado por la aplicación, ingestión o inhalación de algún objeto frío. Esta inicia con rapidez y por lo general cede de 10 a 30 minutos después de que ya se retira el estímulo. La cefalea por presión externa o por compresión o tensión de la cabeza puede producir dolor generalizado o dolor alrededor del lugar donde ocurre la presión. Por lo general se resuelve 1 hora después de que se ha retirado el estímulo y las presiones pueden ser, por ejemplo, por cascos, anteojos pues de natación o colas de caballo muy ajustadas. En la cefalea pulsátil primaria, la característica esencial de este tipo de cefalea es el dolor punzante en la cabeza o rara vez en la cara. Este dura de 1 a varios minutos o segundos y ocurre pues el dolor punzante o una serie de dolores de este tipo. También se caracteriza por la ausencia de factores desencadenantes cutáneos y por un patrón de recurrencia a intervalos irregulares que puede ser de horas a días. La cefalea numular, este trastorno pues se percibe como una molestia redondeada o elíptica en un lugar fijo, varía de tamaño de 1 a 6 centímetros y puede ser continuo o intermitente, con poca frecuencia es multifocal y puede ser episódico, pero más frecuentemente es continuo durante las exacerbaciones y se puede acompañar de trastornos sensitivos locales como la alodinia o la hiperestesia. Y por último, la cefalea hípnica, pues este síndrome de cefalea por lo general inicia unas cuantas horas después del inicio del sueño. Las cefaleas duran entre 15 a 30 minutos y suelen ser moderadamente intensas y generalizadas. Lo que refieren pues estos pacientes es que se acuestan a dormir y unas horas después se despiertan con una crisis dolorosa. Esto puede pasar hasta 3 veces a lo largo de la noche, ¿no? Y la mayor parte de los pacientes son del género femenino y suele iniciar después de los 60 años. Y las cefaleas son bilaterales, pero pueden ser también unilaterales y no suele haber fotofobia ni fonofobia o náusea. Continuamos la próxima clase entonces. Yo digo que sí, faltan 5 minutos. Ok.
Se encuentra Paredes Juárez Verónica. ¿No está la doctora Verónica? Muy bien.